En el nombre del Señor Jesús. Qué calor, Dios mío. Sí, pero es activado ahorita. Se escucha la predicación en la corneta, ¿verdad? Sí, se escucha. Se escucha todo lo que yo estoy hablando, escucha. Esto es... Pero tiene que quitar y... Pero yo no sé por qué se transmite por acá. Tiene que quitar la cosita. Bueno, estamos aquí en esta noche. Les damos gracias a Dios primeramente que Él nos ha permitido, ¿verdad?, estar acá con ustedes. Y bueno, el tema que nos vamos a traer en esta noche se llama el gnosticismo del siglo XXI. Es un tema muy controversial verdaderamente porque muchas personas en este momento, ¿verdad?, en el cual nosotros nos encontramos, vamos a decirlo así, vamos a llamarlo así, no tienen mucho conocimiento de lo que es el gnosticismo. ¿Por qué? Porque la mayoría, vamos a hablarlo claro y raspado, la mayoría de los predicadores de hoy en día se dedican a otros temas como las finanzas, como el liderazgo, temas como la prosperidad y muchos otros temas que verdaderamente vamos a llamarlo así, vamos a decirlo así, o vamos a llamarlo en otras palabras, no edifican al pueblo de Dios. Entonces, este es un tema, ¿verdad?, que no es visto prácticamente por nadie o no es predicado prácticamente por nadie, porque verdaderamente yo siempre estoy en internet, siempre estoy viviendo las prédicas de los mayores predicadores que están en la internet. No, verdaderamente no se consigue nada por allí, no, nadie predica sobre eso. Y es un tema muy controversial. ¿Por qué? Porque tanto la Iglesia Católica como la... vamos a dar un recuento antes de comenzar, ¿verdad?, entrar en el tema, de cómo esta corriente, vamos a llamarla doctrinar, emerge a este mundo, vamos a llamarlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen muchas corrientes doctrinales o muchas corrientes sectarias, ¿verdad?, y la mayoría nacieron prácticamente de las dos principales. No vamos a hablar de tres, vamos a hablar de las dos principales, porque sabemos que la otra, que comúnmente entre paréntesis buscan a Dios, es una herejía también. Eso es una secta, vamos a llamarlo así, una secta herética, como es llamado el islamismo, el budismo, todas esas doctrinas o corrientes o religiones orientales, ¿verdad? Nosotros sabemos obviamente que son sectas que no conducen a nada, no conducen a ningún lado, no conducen o no llevan o no tienen la finalidad de salvar al hombre. Hay dos vertientes, o dos corrientes principales, o dos doctrinas principales, o dos, vamos a llamarlo así entre paréntesis, dos iglesias, ¿verdad?, que Dios ha establecido. Dios mismo la constituyó y Dios mismo las dejó para que el hombre fuera salvo por él. Vamos a hablar de una principalmente, el pueblo de Israel. Sabemos nosotros que Dios escogió el pueblo de Israel en aquel tiempo, en los tiempos de Abraham, hace más de 4000 años atrás, ¿verdad?, y estableció un pueblo sagrado, un pueblo que le alabara, un pueblo que estuviera con él, prácticamente vamos a llamarlo así, como la novia de Dios. Todos sabemos la historia, ¿ok? Todos sabemos que el pueblo de Dios no alcanzó las expectativas de Dios, porque prácticamente todo el tiempo se iban a adorar a algún otro ídolo, ¿verdad?, y se iba en pos de esos ídolos. Vamos a hablarlo como los dioses egipcios, dioses cananeos, dioses filisteos, dioses asirios, dioses moabitas, y todo aquel alcenar que estaban alrededor del pueblo de Israel, ¿ok? Esos dioses, el pueblo se prostituyó y fue en pos de esos dioses. Y luego, más o menos hace 2000 años para acá, ¿verdad?, comenzó lo que nosotros llamamos
la iglesia, o la iglesia, la que Jesús constituyó, la que Jesús vino, porque hay muchas personas y no, protestantes, nos llaman protestantes, mentira. ¿Por qué? Porque la iglesia católica no es iglesia, simplemente es una prostituta también, así lo llama la Biblia. No es porque yo no esté hablando mal de la iglesia católica, sino así lo dice el Apocalipsis. La prostituta, que es, pero no es, que se da, pero no es la ramera como tal, como lo habla el Apocalipsis, lo habla Juan, o prácticamente como lo habla el Señor Jesús cuando vino y le envió a su siervo Juan las cosas que habían de suceder. Él la colocó ahí y le llama a la prostituta la ramera, que se ha embriagado, dice la Biblia, se ha embriagado con todos los reyes de la tierra, y ha tomado y ha asesinado a sus consiervos. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús vino, ¿verdad?, estableció la iglesia en el año 33 aproximadamente, en el año 30 de nuestra era, no estamos hablando de Cristo para acá, ¿verdad? ¿Y qué pasó en ese tiempo? Bueno, Jesús estableció a 12, le enseñó las doctrinas de Dios, porque él dijo, no, esta no es mi doctrina. La doctrina que yo les estoy hablando no viene de mí, sino viene del Padre, ¿verdad? Todos sabemos eso. Entonces, esa doctrina que estuvo hablando Jesús, ¿verdad?, es una doctrina que viene prácticamente de Dios, que viene prácticamente de Cristo. Porque si nosotros vamos al término de Cristo, Cristo es Dios, Dios es Cristo, el Espíritu Santo es Cristo, y todo es en uno solo. La esencia misma, dice la Biblia, la esencia misma de Dios está en el Espíritu Santo, la esencia misma está en Cristo, y la esencia misma, o sea, la esencia de Dios misma está en Dios. Y si buscamos al Espíritu Santo está Dios, y si buscamos al Hijo está Dios. O sea que Dios es Jesucristo mismo, simplemente que vino y murió por nosotros. Él estableció a la iglesia en el año aproximadamente 33, cuando empezó su ministerio. Tenía él aproximadamente 30 años. Y en el año 33 él le da las riendas a sus consiervos, prácticamente a los jóvenes que estaban con él en aquel tiempo. Judas, no era Iscariote, Judas, Juan, Pedro, Felipe, todas esas personas que andaban con él. ¿Okay? Santiago, Pedro, principalmente a Pedro. ¿Okay? Entonces él viene y establece una iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el hombre se pueda comunicar y pueda llevar el mensaje de Jesús, ¿verdad?, a todas las personas. ¿Qué pasa cuando Jesús establece su iglesia? Hay un texto muy, muy interesante en la Biblia que dice lo siguiente: de los suyos vino, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, serán llamados hijos de Dios. Entonces, hay una frase muy popular que dice por allí, todos somos hijos de Dios. Rectificación. ¿Por qué? Porque no todos somos hijos de Dios. Sí somos criaturas hechas a semejanza de Dios, ¿ok? Mas no todos somos hijos de Dios, porque la Biblia está muy clara, la Biblia es muy clara respecto de eso, y dice, mas a todos que le recibieron. Pero tienes que recibir a Cristo y interactuar con Él, tener una relación íntima con Él, ¿ok? Para que puedas ser hijo de Dios, ¿ok? A todos los que recibieron, a todos los que le recibieron y creen en su nombre, que confiesan el nombre de Cristo, es lo que pueden ser salvos, ¿ok? Esta es como una introducción a lo que vamos a hacer. Son el noctismo, ¿qué es el noctismo? ¿De dónde se deriva? ¿De dónde viene? Tenemos que dar un recuento prehistórico o histórico, vamos a llamarlo así, para que nosotros podamos conocer de dónde sale esto. ¿Y de dónde sale el gnosticismo? ¿Qué es el gnosticismo? En estos días, si tú te metes en el internet, te metes en YouTube, simplemente tienes que clicar allí. Muy famoso por allí, ¿verdad? Que todo el tiempo es interesante.
Dios es la cocina, Dios es la pala, Dios es la cama, Dios es la madera. Y yo creo que eso no es así. Y entonces, viendo bien las palabras de él y escuchando lo que el niño, entre paréntesis niño viejo, niño nuevo, diferencia, ¿verdad? Que hay unos cientos de personas que son iluminados. Aquí, y valgas a la redundancia, es Cristo, Dios. Aquí no hay ningún iluminado, ¿no? Que ya vas a reencarnecer y si tú reencarneces, si tú no llegas a ser un iluminado aquí en la ahora reencarneces prácticamente que estamos hablando ahí de budaísmo. No que somos ángeles, somos dioses, dice simplemente somos dioses, perdimos esa cualidad y ahora vamos a tratar de encontrarla por nosotros mismos. ¿Okay? Bueno, prácticamente, ¿qué significa el noxismo o el noxis? El autoconocimiento que necesita una persona según lo que dicen los gnósticos, no lo digo yo, lo dicen los gnósticos, ahora vamos a pasar las láminas, que ellos mediante este conocimiento o el conocimiento constante y perseverante, ellos pueden alcanzar el cielo o pueden alcanzar lo que ellos llaman algo como Genorak, algo así, no tengo la palabra exacta ahorita. ¿Qué dicen esta gente? Bueno, que mediante el conocimiento yo puedo alcanzar la salvación. ¿Será verdad eso? Que mediante el conocimiento didáctico, mediante el conocimiento profundo, mediante la auto meditación, yo puedo alcanzar la salvación. Eso es totalmente, dijera un dicho, una cuestión, disculpen por allí que voy a nombrar, ¿verdad? Una televisión, dijera una televisión venezolana, que era un programa muy visto por los venezolanos, y decía retrógrado, eso es negativo. ¿Por qué? Porque el único salvador aquí, o nos vamos como dicen los testigos de Jehová. No, los testigos de Jehová dicen en la sección, creo que es en la sección 15 del párrafo 75, dice que el peor enemigo del hombre es Jesús. ¿Por qué? Porque Él no permite que los hombres lleguen a la plenitud, que Él no permite que los hombres lleguen a la plenitud de Jehová. Más, no sé cuál Biblia ellos estarán leyendo, ¿verdad? La Biblia dice que por medio de Jesús nosotros llegamos al Padre. Nadie va o nadie viene. Hay una controversia, ahorita no vamos a estar hablando sobre ese tema, que no es el tema que nos compete, ¿verdad? Si va o viene, lo importante es que tú tienes que buscar a Jesús y por medio de Jesús llegas a Dios. Tú no te puedes ir directamente al Padre. ¿Por qué? Porque quien vino a morir en la cruz del Calvario fue Jesús. Quien estuvo martirizado, y quien fue martirizado fue Jesús. Y eso lo dijo, y eso lo prometió Dios en el versículo, en el capítulo 1, en el verso 15, en el versículo 15 del Apocalipsis, cuando ya automáticamente Adán y Eva pecaron, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, está destituida la gloria de Dios, más, siempre hay un pero, siempre hay un más, ¿verdad? Y él dice que en aquel tiempo él iba a levantar un hombre en el cual iba a morir por nosotros y le iba a dar las llaves de la muerte y las del Hades. ¿Qué significa ahora? ¿Qué significa eso? Que por medio de Jesús nosotros encontramos la salvación. Y no es por como ellos lo dicen, no, que por medio de autoconocimiento. Yo entonces tengo que llegar a un estado iluminado para poder ser salvo. Yo sé que mi propia salvación soy yo. Yo me hago autodios. Yo soy Dios. ¿Por qué? Porque según ellos, lo que dicen, y escúchase bien, no, esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo está diciendo, primero me estoy rigiendo por lo que ellos dicen, por lo que dicen los gnósticos y por lo que dice la Biblia. Aquí yo no le estoy predicando. Es una cosa muy interesante que siempre digo, ¿no? Que siempre digo, y disculpen que a veces voy a sacar unas palabras raras, que ustedes a lo mejor ustedes nunca las han escuchado, pero es que a lo mejor voy a
voy a utilizar algunas palabras en portugués, porque aquí más hay un país de habla portugués, ¿verdad? Más lo que uno habla portugués que lo que habla español. Entonces, y disculpen esa, ¿ok? Que voy a hablar de quizás algunas palabras que ustedes dirán, ese cara ahí o ese loco allí. No importa. Lo importante es el contenido el cual vamos a escuchar esta noche. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia verdaderamente? Volviendo al tema. Que Cristo murió por todos nosotros. Cristo fue, y en el libro de Isaías lo dice, y aquí en uno de las tantas profecías que Dios le había prometido al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, y nacerá un hijo, ¿verdad? Y será admirable, consejero, príncipe de paz. Y ese se lo había, en todos los profetas menores, profetas mayores, todo lo que es el Viejo Testamento está escrito las profecías de que él iba a enviar un Salvador. ¿Por qué? Porque simplemente simplemente el ser humano había pecado. Eso no estaba en el plan de Dios. Eso no era lo que Dios había creado para el ser humano. Simplemente porque el ser humano siempre tendemos a ser ¿qué? La mayoría tendemos a ser desobedientes. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Dios se arrepintió y le dolió en su corazón el hombre. Imagínese usted. Y todos los pensamientos del hombre era continuamente hacer el mal. ¿Qué pasa con el ser humano? Él carga en el ADN adámico ese pecado. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Lo que tenemos que es volvernos a Él. Volveos a mí, dice Jehová, y arrepentíos de todo vuestro corazón. Llorar con llanto, con lágrimas, postrarnos, buscar la casa de Dios. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Va a llegar un momento que nosotros no vamos a poder, vamos a venir con todo nuestro corazón, rendirnos a Dios, pero va a ser demasiado tarde. Lamentablemente, del tiempo de los gentiles, este breve tiempo de las 70 semanas de Daniel, automáticamente ya se está acabando. Lamentablemente se está acabando y en algún momento aparecerá. No, escúchase bien, porque hay muchos predicadores por ahí, hay muchos pastores que dicen, no, nosotros no estamos esperando al anticristo. Y ese es otro tema que no lo vamos a incluir aquí, que luego próximamente vamos a ir desglosando poco a poco muchos temas. ¿Okay? El gnosticismo, este es el primer tema, vamos a tener muchos temas sobre el gnosticismo, porque verdaderamente Facebook, y disculpo que le estoy haciendo publicidad a esta red social, y YouTube están plegados, reptilianos, nueva era, todo eso, todo. Entonces prácticamente estas personas están trabajando prácticamente para el diablo. ¿Por qué? Porque están haciendo como una plataforma. Es como cuando Jesús envió a Juan el Bautista, ¿ok? ¿Para qué? Para que encaminara o hiciera la plataforma para que Cristo llegara, ¿ok? Y se estableciera el reino de Dios. Que estos hombres del gnosticismo prácticamente están trabajando para el diablo y sus secuaces para establecer aquí un reino que va a durar muy breve, ¿okay? Que son prácticamente los 7 años de gran tribulación. Entonces veamos, luego de haber dicho toda esta introducción, ¿ok? Vamos para la introducción verdadera, que son las láminas que la tengo aquí, ¿ok? El gnosticismo en el siglo XXI, ya ahí tienen mi nombre, ¿ok? Caramba. Vamos a ver. Voy a colocar esto por acá. Introducción. ¿Qué es el gnosticismo? Prácticamente el gnosticismo es un movimiento que surgió en torno al siglo II. Bueno, vamos a dar una declaración. Vamos a aclarar algo acá, ¿ok? En el siglo II comienza prácticamente a ser muy popular. Pero ya a finales del siglo I, o prácticamente ya cuando Pablo comienza a predicar, ya había muchas personas dentro de la misma iglesia. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dicen una de sus uno de los textos bíblicos? Eran de nosotros, salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros. ¿Qué significa eso en otras palabras? Significa que estas personas, ¿verdad? Y estas personas estaban dentro de la iglesia, iban y comían el pan con nosotros, o vamos a decirlo, comían el pan con Bernabé, con Felipe, con Pablo, con Santiago. Fueron adoctrinados, bebieron de la misma agua que tomaron los apóstoles, que le daban los apóstoles, pero a la final se desviaron. Entonces ellos comenzaron a hacer un sinfín de libros, lo que nosotros llamamos libros apócrifos, como bien se sabe por ahí, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Pedro, el libro de Enoc, y un sinfín de libros que son prácticamente fantasiosos y que las personas, escúchese bien, las personas lo han tratado de sacar documentales, de sacar conferencias y sobre leen y otra vez sobre este libro muy popular, ¿verdad? El libro de Enoc. Entonces vamos a dar unas breves explicaciones sobre ese bendito libro más adelante, con el favor de Dios, ¿verdad? Para ir explicando poco a poco versus el libro de Enoc, versus lo que en verdad está escrito, lo que en verdad una cosa muy interesante que yo siempre he dicho: sí, vamos con la Biblia, ok, perfecto, la Biblia, dentro de la Biblia está bien, fuera de la Biblia ya no. ¿Por qué? Porque es la regla. La Biblia es como el manual. La Biblia es como lo que Dios estableció para que nosotros nos guiáramos. Si nosotros tenemos que ir al baño, perfecto. Estamos empezando, un niño cualquiera, está empezando a gatear. ¿Cómo? El papá lo lleva poco a poco, papá. Hay ciertas normas, ciertos reglamentos, ciertas cosas que es así. Igual, si tú naces en Cristo Jesús, hay ciertos padres que te llevan de la mano, te enseñan. Tú tienes que aprender, ¿verdad? Pero estas personas llegaron a un momento que se desviaron, salieron de nosotros, no eran de nosotros. Lógicamente, establecieron doctrinas, vamos a llamarlas doctrinas maquiavélicas o doctrinas que no van, hasta un momento llegó a estar en los hermanos de Galaxia y que el apóstol Pablo dice Gálatas insensatos. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, dice así: si viene si viene un ángel del cielo predicando otro evangelio, sea anatema. ¿Sabes lo que significa anatema? Es maldito. Si nosotros nos ponemos a inventar o a escudriñar más allá de lo que está escrito y nosotros nos ponemos a fantasear, y como la mayoría de estos libros son de estos libros apócrifos, ¿verdad? Entonces ya nos vamos a desviar de la palabra, nos vamos a salir de la palabra. Y en esta forma no estoy hablando específicamente de los institutos bíblicos que hay, no, sino es ir más allá, como bien lo vemos aquí en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando la iglesia dice, cuando mismo Jesús le dice a la iglesia, no, algunas de las iglesias donde estaban todos los mensajes, dice que hay unos hermanos que hasta tienen una doctrina que ellos la llaman las profundidades de Satanás. Entonces veamos hasta dónde llega esto. Entonces, el gnosticismo, ¿qué es el gnosticismo? Vamos a ver. Un movimiento que surgió en torno al siglo II, ¿verdad? Ya les dije que aproximadamente el siglo I ya se veía fuertemente este movimiento. Dice un movimiento, ¿verdad? Este movimiento intenta crear una metodología en que unían conceptos judíos cristianos y especulaciones neoplatónicas y neopitágoras. Nosotros conocemos muy bien quién fue Pitágoras, quién fue Platón, ¿verdad? Todo esto. Más adelante vamos a estar hablando un poco sobre ellos, ¿verdad? Cuáles eran los conceptos que ellos manejaban, qué eran los que ellos creían, ¿verdad? Entonces, y también esto tiene origen prácticamente
prácticamente, como nosotros lo hemos dicho, eran de nosotros. No eran, o salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces ellos crearon un evangelio paralelo a lo que nosotros. Y no tan solamente en aquel tiempo. Por eso el tema del gnosticismo en el siglo XXI. Ahorita se consigue cientos y cientos de iglesias por allí. Por ahí, por Colombia, Ecuador, Brasil está plegadas. Y en todas partes donde tú vas, iglesias gnósticas. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, viene prácticamente de ahí. De donde trataron de llevar a un Jesús. El apóstol Pablo dice, si tú no vienes a mí, si tú me vienes a mí y me dices que Jesús fue hecho, ellos creen que Jesús es un espíritu que vino para acá, ¿verdad? Y prácticamente vino en espíritu, que no fue un hombre, no fue un Dios, no fue Dios prácticamente que vino, sino un espíritu. Y el apóstol Pablo condena eso, dice que si nosotros no decimos que Jesús vino en carne, porque fue un ser humano, ¿verdad? Entonces es un anticristo, es una persona que está en contra de lo que nosotros creemos, de lo que está plasmado en la Biblia, ¿ok? Entonces, vamos poco a poco viendo qué más ellos creen. ¿Qué enseña el gnosticismo? El gnosticismo enseña que la doctrina de la salvación es por medio del conocimiento. El término gnóstico se deriva del griego, ¿verdad? Intelectual o aprendido, oculto, que significa autoconocimiento, que es lo mismo, intelectual. O sea que una persona intelectual, supongamos ejemplo, puede ser cualquier persona, ¿no? Se dedica a estudiar, está en constante estudio. Y ellos creen que por medio de ese conocimiento que yo voy adquiriendo, va a llegar a un estado de luz, un estado en lo que ellos llaman los iluminados. Son iniciantes, el iniciante comienza y luego va, a medida que va adquiriendo los conocimientos, esta persona va a llegar a un estado, ¿verdad?, que se llama los iluminados, bueno, que son como maestros, ¿verdad? Y prácticamente ya ellos pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas como que quizás como tomar, como ver, quizás hacer muchos pecados que no están escritos en la Biblia, ¿verdad? Y porque lo importante de ellos ellos cesaron es por medio del conocimiento, no por medio de la salvación que es en Cristo Jesús, o por medio de la fe que es en Cristo Jesús, no por medio de la gracia que es en Cristo Jesús, sino es por medio de ¿qué? Por medio del conocimiento. Para describir la escuela de Valentín, ¿quién fue Valentín? Uno de los precursores del año más o menos del siglo II, ¿ok? Y está un sinfín de obras que verdaderamente ellos llevaron esta herejía a un nivel prácticamente, a un nivel colosal, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir ser gnóstico? ¿O qué quiere decir cuando yo digo, no, yo soy un gnóstico? La mayoría no te van a decir, no, yo soy gnóstico, ¿no? Porque ellos prácticamente se están, son como personas secretas, son como personas discretas, son como personas que no, quizás tú seas gnóstico y tú vas a la escuela de gnóstico y ellos no le van a estar diciendo a todo el mundo, mira, yo soy gnóstico, ¿no? Pero ¿qué quiere decir ser gnóstico? ¿Qué quiere decir cuando digo, bueno, yo soy gnóstico? El gnóstico viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento o autoconocimiento, ¿verdad? Es por tanto quien adquiere un conocimiento especial y vive según ese conocimiento, ¿okay? Entonces ellos adquieren el conocimiento, como dije, cristiano, judío, una mezcolanza junto con las teorías de Platón, con las teorías orientales, ¿verdad? Medio Oriente, sabemos que Medio Oriente tiene un sinfín de dioses, de creencias, el judaísmo, el islamismo,
el budismo, todas esas creencias o corrientes de creencias, vamos a llamarlo así, sabemos que no salvan. Simplemente son creencias que el hombre tiene porque el hombre ha sido, el hombre siempre ha buscado de alguna u otra forma tener un conocimiento, y por medio de ese conocimiento vamos a hablarlo claro y raspado. ¿Qué pasa cuando el diablo se le presentó, que el diablo se le presenta a Eva? Escuche las palabras. El diablo se le presenta de la manera siguiente. Le dijo, bueno, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo el árbol. Y ella, corrección, de todo el árbol podemos comer, menos del árbol que está en medio del huerto de Dios, o del jardín del Edén, del conocimiento de la ciencia de bien y del mal. Ok, perfecto. El diablo, pero es que tú no sabes. Así es que tú no sabes. Porque si tú comes del árbol, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Escuche para acá. Es lo mismo que dicen los gnósticos. Que tú por el autoconocimiento, ese conocimiento que tú vas adquiriendo, te vas haciendo, vas buscando la parte divina tuya por medio de ese conocimiento y vas a ser como Dios. Que eso no me lleva a que otra cosa, sino a una herejía prácticamente satánica. Fue lo primero que el diablo le metió a la cabeza al hombre. Que si él comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, vendría a ser como Dios. Entonces, si este señor, ¿verdad? Satanás, le dijo prácticamente a los primeros seres humanos que tenían que ser como Dios, entonces estos señores gnósticos, ellos dicen que ellos pueden llegar a ser Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen parte de su ser, ¿verdad? Eso es su divinidad dentro de sí misma. Y señores, eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Eso no está escrito en la Biblia. Eso no es bíblico. Porque tú no eres Dios. El ser humano simplemente es carne. El ser humano simplemente es polvo. La Biblia dice, del polvo fuiste creado, del polvo eres y al polvo volverás. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos señores por medio del autoconocimiento, ellos dicen que ellos son dioses. Ellos pueden llegar a ser un iluminado. Y si tú no eres iluminado, tú puedes llegar por medio de la reencarnación. Tú puedes reencarnarte en otra persona y así sucesivamente, y poder llegar algún día ser un dios. Cosa que eso no es bíblico, ¿ok? Entonces, eso del autoconocimiento, sí es el conocimiento es necesario, sí es necesario. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo dijo, con lo que tú sepas, le dijo a Tito, con lo que tú sepas vas a salvarte, y vas a salvar a quienes te escuchen. Pero no ese conocimiento de que el conocimiento inclusive ellos dicen que Dios, o el Dios que nosotros creemos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel es un demonio, que fue el que hizo la tierra, que hizo la tierra, y luego entonces, ¿cómo nosotros podemos creer esa barbaridad de que Dios, el Dios de Israel, es un ser de la oscuridad, y el Dios de ellos es un ser extraño? Simplemente no tiene nombre, y así le llaman el Dios extraño. Ahora, no vaya a ser que ese Dios extraño sea otro Dios. El Dios, aquí la Biblia dice simplemente hay dos dioses, o Dios padres, o dos padres, el padre de la mentira y el Padre eterno. Así de simple es. Entonces, ¿qué quiere decir ser gnóstico? Bueno, que es una palabra, que es una persona, ¿verdad? Que es autosuficiente, que por medio del conocimiento tú puedes adquirir la salvación. Eso es lo que prácticamente, lo que cree un gnóstico, o
Cuando yo digo, no, yo soy gnóstico por medio de mi conocimiento, yo voy a buscar mi salvación. Eso no es bíblico, amigos. ¿Perfecto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la creencia fundamental de los gnósticos? Es una mezcla de doctrinas filosóficas, religiosas, junto con el cristianismo y con creencias judías y orientales. Lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Que se dividió en varias sectas y propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. ¿Ok? Entonces la creencia fundamental de los gnósticos es que prácticamente ellos hacen una mezcolanza de las judías, de las creencias judías cristianas, juntos con los conocimientos de Platón, de Aristóteles, con el conocimiento del judaísmo, del budismo, ¿ok? Entonces todas esas mezcolanzas, todas esas doctrinas, ¿verdad? Vienen a parar en lo que nosotros conocemos hoy como el gnosticismo. Porque ya prácticamente ya con el advenimiento de la nueva era, con toda esa cosa, ya prácticamente ellos están yendo prácticamente a las profecías. Ahorita están hablando mucho que este señor niño nuevo, ¿verdad? O niño viejo, vamos a llamarlo así, porque de nuevo no tiene nada. Él está hablando sobre mucha profecía. Él está hablando sobre los extraterrestres, sobre ángel de luz. Él llegó a decir un momento que por medio de van a venir en un momento y van a venir los extraterrestres, nos van a invadir. No, eso no es así. Los extraterrestres, primeramente los extraterrestres no existen como él los trata de. Aquí sí existen seres espirituales, ok. La Biblia dice que existen seres espirituales en las regiones celestes, en las nubes, ok. Simplemente son demonios, ángeles caídos. Eso es lo que... Bueno, ¿será que él está tratando de darle una vuelta a la manzana y está tratando de adornar a la torta y está tratando de decir, no, bueno, no los vamos a llamar demonios, vamos a tratarlos ahora con más cariño, sino seres extraterrestres? No, hay que decirle las cosas como son. Y aquí no estamos para esconderle nada a nadie. Simplemente es el diablo que está tratando ahorita está trabajando día y noche con toda la maquinaria del mundo, especialmente Roma, Italia, especialmente el Papa, ¿verdad? Y todo ahorita se está dando un sinfín de asambleas a nivel internacional. También se está haciendo los templos, en donde ya prácticamente el ecumenismo ya se está introducido, en donde las diferentes religiones se van a unir en una sola, como lo va a disponer Satanás en aquel tiempo, el anticristo en aquel tiempo, ¿ok? Hablo de aquel tiempo, los tiempos venideros, ¿ok? Para que sea más concreto la explicación. Entonces estos señores prácticamente le están abriendo las plataformas perdón, se está dando las plataformas para que se monte ¿quién? El anticristo. ¿Quién más? ¿Ok? Veamos el punto. ¿Cuál es la finalidad de un gnóstico? El movimiento gnóstico procura llegar a la autognosis, donde cada persona llega a conocer su parte divina. Oye, esto da hasta risa, ¿no? Porque el único divino aquí, el único justo aquí es Dios, Jesucristo. Todos los seres humanos somos pecaminosos, tenemos el ADN de Adán, ¿verdad? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos, no está diciendo no, que no, aquel pecó y este no, aquel, bueno, vamos a atribuirle la culpa a Eva porque Eva fue que tomó la fruta, Adán no fue, no, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, estas personas dicen que, bueno, el movimiento gnóstico procura llegar a la autognosis, que es al autoconocimiento, donde cada persona llega a conocer su parte divina. El Señor reprenda al diablo, porque eso divino Dios, divino Jesús, divino el Espíritu Santo, divino nuestro Creador. La razón de ser es el mismo ser,
Solo el ser puede conocerse a sí mismo. Por lo tanto, se autoconoce en la gnosis. O sea, si tú lo pones a ver, si tú te pones a ver, eso parece más bien un ¿qué? Parece más bien unas palabras parafraseadas, ¿verdad? Que no, que primero tienes que conocerte a ti, y luego de conocerte a ti, el autoconocimiento, primero tienes que buscarte a ti mismo. Ahora, vamos a colocarle una lupita a esto. Y vamos a buscar desde el punto bíblico, ¿qué es el ser humano? ¿Y qué es lo que yo debo conocerme de mí? Perfecto, el hombre está hecho ¿de qué? Está hecho del polvo de la tierra. Y del polvo fuiste tomado y del polvo volverás. También tiene un espíritu. ¿Ok? El espíritu Dios lo dio. Y el Dios del cielo lo tomará en el día que nosotros volvamos a la tierra. ¿Ok? Tenemos un alma. Esta alma, ¿verdad? Lógicamente, esta alma es lo que nosotros llamamos, es lo que va a si nosotros nos vamos con Cristo, bueno, nuestra alma se va con Cristo. Es nuestro yo, prácticamente como ellos llaman, el yo interno. Es nuestro yo. Ese es el alma. ¿Por qué? Porque el polvo vuelve a la tierra, el espíritu de Dios con que nosotros nos movemos vuelve a Dios, y el alma es inmortal, es la que va a sufrir. Si esta persona vivió una vida piadosa aquí con Cristo aquí en la tierra, bueno, irá a los cielos. Si vive una vida corrupta, sea rico o sea pobre, ¿verdad? Que lamentablemente se va para el infierno. Es una realidad, ¿ok? El infierno es una realidad, ¿ok? Entonces, conocerse a sí mismo, por lo tanto, se autoconoce ¿en qué? En la gnosis, o en el autoconocimiento. Tú tienes que autoconocerte para poder llegar a ser ¿un qué? Un iluminado y poderte salvarte a ti mismo. Eso no lo dice ni la Biblia en ningún lado, ¿ok? Déjeme decirle eso. ¿Qué tipo de rituales hacen los gnósticos? Hubo dos rituales fundamentales en la liturgia gnóstica, al menos de acuerdo con las fuentes disponibles actualmente: el bautismo y la Eucaristía. La Eucaristía es un acto religioso que lo hacen los católicos, ¿ok? Y que no está escrito en la Biblia. Bueno, el bautismo sí está escrito en la Biblia, pero no sé en qué nombre ellos bautizarán, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de sacramentos que tienen. ¿Qué busca la religión gnóstica? El gnosticismo es una religión que busca la salvación de sus adeptos. Escucha bien, busca la salvación de sus adeptos, de las personas que lo siguen, mediante el conocimiento, mediante la gnosis. En griego es de un saber secreto que permite al alma del iniciado ascender al pleroma. Pleroma, eso es lo que estaba hablando hace rato, ¿no? Al pleroma, o sea, prácticamente el pleroma es un lugar en donde está el Dios extraño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una vez yo una vez entré a una escuela, decía muy bonito, no, para que te autoconozcas mediante el yo, el sí, el yang, el pum. Y resulta ser que cuando a mí ya me comenzaron a dar clases, me comenzaron a hablar de unas cosas satánicas, y yo me salí, arma como que lleva el diablo, mijo. Parte de acá. ¿Por qué? Porque ya cuando tú entras dentro del sistema gnóstico, ya te empiezan a hablar sobre unas cosas muy feas, demasiado feas. Entonces el gnosticismo sabemos que es una religión que busca, según ellos, la salvación de sus adeptos, pero de salvación mediante Jesús. Es la única persona que puede salvar. Y el autoconocimiento, que en griego es gnosis, un saber secreto que permite al alma de iniciado ascender al pleroma. ¿Qué? Pleroma. Entonces, señores, el gnosticismo es una herejía, vamos a llamarlo así, es una herejía que por donde tú te metas, vamos a ver no solamente vamos a ver muchos más, ¿ok? Por donde tú te metas, te conduce a un sistema en el cual no está escrito en la Biblia, no hay salvación. La Biblia dice, no hay salvación fuera de Jesús, en quien podamos ser salvos, sino Jesucristo, hombre, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que el único salvador y mediador entre los seres humanos es Jesucristo,
¿verdad? Que descendió del Padre y al Padre fue. Y está sentado ahorita en el trono de Dios, ¿ok? Vamos a ver el último tema, que piensa el gnosticismo de Jesús. ¿Okay? Según esta doctrina, los iniciados no cesaron por la fe en el perdón de la gracia al sacrificio de Cristo, sino que se salva mediante la gnosis, que nosotros habíamos dicho que el gnosticismo, ¿verdad? O la gnosis es el autoconocimiento o conocimiento introspectivo de la persona, de lo divino de la persona. Mira hasta dónde llegan estas personas, ¿no? Que es un conocimiento superior a la fe, ni a la sola fe de la muerte de Cristo, bastan para salvarse. O sea que ellos quieren a Jesús simplemente por una persona que vino. Sí respetan a Jesús, según ellos, pero simplemente fue un hombre, un iluminado, según ellos, que vino a dar unos conocimientos que necesitaban para ellos poder y según ellos, Jesús también fue uno de los iluminados. Entonces, no lo tienen como salvador, sino que ellos se salvan es por medio del conocimiento, del autoconocimiento en sí. Y no mediante la fe que es en Cristo Jesús. No es mediante el conocimiento de Dios, sino un conocimiento pagano, un conocimiento. La Biblia habla así, la Biblia habla de un conocimiento diabólico. Más no estoy diciendo que ellos tengan un conocimiento diabólico. Más si nosotros analizamos, si somos inteligentes, sabemos que eso no es de Cristo. Y lo que no es de Cristo no es de Dios. Y lo que no es de Dios no es bueno. ¿Qué tal te parece? ¿Cómo te queda el ojo? Bueno, le damos gracias a todas las personas que puedan visualizar esta conferencia o este video conferencia, ¿verdad? Compártelo con tus amigos. Dale me gusta para que otras personas también pueda alcanzar a otras personas y puedan ver esta serie que la hemos titulado, esta es la parte 1, que la hemos titulado el gnosticismo en el siglo XXI, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por habernos permitido también estar con ustedes, estar con todos nosotros. Y bueno, gracias y será hasta la próxima ocasión. Opa.